¿Tienen la pantalla en grande? Sí, doctor, ya se ve. Sí, doctor. Vamos a trabajar con un tema difícil. Si ustedes se dedican a medicina de adultos, jamás van a tener la oportunidad de diagnosticar asma, porque el asma como tal, se diagnostica en la infancia. Es decir, el asma lo diagnostica el pediatra. El pediatra. Solamente si ustedes se van a dedicar a pediatría, van a poder diagnosticar asma, ¿de acuerdo? Asma como la conocemos, ¿no? La enfermedad inmunoinflamatoria, y con disnea, tos y sibilancias que se puede detectar desde unos meses hasta el año, 2 años de edad y que aparece por periodos cortos de tiempo en lo que se conoce como crisis, ¿no? Entonces, esta asma que es la enfermedad clásica que, que, que tenemos en mente y conocemos quienes padecemos la enfermedad y quienes nos dedicamos a la medicina, este, no es la que ustedes van a diagnosticar en el adulto. Muy importante, solo hay una oportunidad que diagnostiquen ustedes asma en el adulto, y eso es solo en relación a exposición laboral a algún elemento, ¿de acuerdo? Entonces, esta situación de cuándo voy a diagnosticar asma en el adulto, solo si es un trabajador y solo si es un trabajador de exposición laboral a algún elemento nocivo, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a trabajar ahora. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, pues porque nosotros tenemos la aparición de disnea, tos y sibilancias, así en conjunto, así como se lo estoy comentando, en el paciente adulto. Si tenemos disnea, tos y sibilancias en un paciente adulto mayor, es decir, mayor de 30 años, no es asma de entrada, no hay forma de diagnosticar asma a esa edad. Les estoy repitiendo, el asma se diagnostica en la primera infancia, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos disneatos y sibilancias en el adulto, en el paciente adulto, este, o bien es alguna otra forma de hiperreactividad bronquial, asociada a EPOC, asociada a tromboembolia pulmonar, asociada a insuficiencia cardíaca, asociado a secuelas de tuberculosis, ¿sí? Ajá. O bien es asma verdadero, pero del tipo ocupacional, que es lo que vamos a, este, a trabajar ahora, ¿no? Entonces, para empezar, en relación al asma ocupacional, está aumentando su frecuencia. Puede revertir completamente si se diagnostica a tiempo. Es decir, este es uno de los pocos casos de asma, solamente el relacionado a las exposiciones laborales, que se puede curar con un diagnóstico temprano, ¿de acuerdo? Están implicadas en su etiología más de 250 sustancias. Vean ustedes qué complicado, ¿no? Hasta un 20% de los casos de asma guardan relación con una ocupación. Es decir, 80% de casos de asma son los relacionados, son el asma verdadera de la infancia. Y 20% están relacionados con una afectación ocupacional. Esto es muy importante, ¿eh? Ustedes a lo mejor no dimensionan en este momento la importancia de esto que les estoy comentando, pero el diagnóstico es relevante si ustedes tienen a un trabajador o una trabajadora que les está llegando a la consulta, que se les está incapacitando frecuentemente, que se les incapacita cada rato, que pierde horas personas laborables y que pues va en detrimento de dos cosas. Uno, de su historial laboral personal, va perdiendo credibilidad para la empresa. Y lo otro es que la empresa o la institución también pierden en relación a esta enfermedad, ¿no? Entonces es importante, ¿eh? No vayan a pensar que no es importante esto que estamos platicando.
Entonces ustedes van a atender en algún momento de su vida laboral profesional como médicos, van a atender a personas de alguna institución porque es posible que ustedes tengan como objetivo trabajar para alguna institución y tengan que hacer estas evaluaciones, ¿de acuerdo? Mm, también lo van a hacer en la medicina privada, ¿eh? En la medicina privada hay un elemento importantísimo que se llama consultoría, y la consultoría es una asesoría que vale mucho, ¿no? En la medicina privada vale mucho porque te va a permitir guiar y coordinar el diagnóstico de una enfermedad para que el paciente obtenga un beneficio, ¿no? Tanto de su empresa como de una institución en relación a remuneración y cosas así. Entonces, ojo, porque esto es importante, ¿no? La obstrucción bronquial en el lugar de trabajo se induce por mecanismos reflejos, inflamatorios, farmacológicos o inmunitarios. En esta exposición nos limitaremos a la categoría inmunitaria, en la que el evento está producido por el contacto con un agente sensibilizante específico del lugar del trabajo. Es decir, aquí el evento, el evento que desata la crisis asmática es un agente ambiental, ¿no? Que el paciente, que la persona inhala, que la persona con la que la persona está en contacto. No vamos a hablar del deterioro del asma previa como consecuencia de una broncoconstricción inespecífica respecto a irritantes laborales. Es decir, no vamos a hablar de un asma previo más un mecanismo reflejo de deterioro por la cuestión de la ocupación. No, no, no. Vamos a hablar de la aparición de nuevo, la aparición nueva del diagnóstico de asma en relación a la ocupación. Tampoco vamos a hablar de la absorción variable de la vía aérea motivada por la exposición aislada a una sustancia tóxica, que se conoce como síndrome de disfunción reactiva de la vía aérea, o a la exposición crónica a un irritante no inmunitario, por ejemplo, como la vicinosis, ¿no? Sobre todo cuando hay alguien que tiene exposición a compuestos vegetales, orgánicos, cosas así, ¿no? Esto no es lo que nos va a ocupar ahorita, lo que nos va a ocupar es lo siguiente que les explico. Estas entidades merecen una invitación aparte para platicar, ¿no? La categoría inmunitaria se puede subdividir. Uno, en exposiciones con una fisiopatología alérgica confirmada. Aquí se ven implicadas sustancias de alto peso molecular, es decir, exposiciones con una fisiopatología alérgica confirmada. Conocemos que la persona está expuesta a un agente perfectamente identificado y que es un alergeno. Aquí se ven involucradas sustancias de alto peso molecular. Y número dos, con un mecanismo inmunitario probable, aunque no confirmado. Aquí las responsables son sustancias de bajo peso molecular. Este es, este es un mecanismo solo posiblemente implicado. Ajá. No está completamente confirmado, pero son sustancias de bajo peso molecular que sí dan el efecto de lesión sobre la vía aérea, ¿no? Entonces, ¿a qué le llamamos broncoconstricción alérgica confirmada? Los antígenos son polisacáridos o glucoproteínas derivadas de vegetales o animales. Aparece hipersensibilidad en trabajadores que tienen una tendencia atópica, es decir, yo trabajador tengo una tendencia a las alergias, me va a aparecer este tipo de hipersensibilidad. Yo trabajador no tengo tendencia atópica, entonces no va a aparecer esta hipersensibilidad, ¿de acuerdo? Se tiene que tener el doble sustrato y este es un punto clave de análisis, ¿no? Aquí la empresa o la institución le dicen al trabajador, discúlpame, tengo 100 trabajadores y tú tienes la enfermedad, hay un sustrato en ti y efectivamente hay un sustrato un sustrato, una base de atopia, de características de susceptibilidad a la alergia en estas personas que desatan la respuesta, ¿de acuerdo? Y se observa una respuesta inmediata a la prueba cutánea o una respuesta a IgE específicas, ¿de acuerdo? El riesgo de este tipo de asma ocupacional aumenta considerablemente en los fumadores. Es decir, yo trabajador tengo una tendencia atópica, es decir, tengo una tendencia a ser alérgico a algo
y aparte soy fumador, bueno, pues me estoy ganando el boleto, ¿no? El boleto que están rifando, ¿no? Mi exposición a la gente, mi tendencia atópica, más aparte soy fumador, bueno, pues voy a irme orientando, ¿no? Y todo eso es parte del análisis de un dictamen, ¿eh? Cuando se tiene que dictaminar y al paciente se le tiene que pensionar o se le tiene que compensar, ojo, ahí entran muchos detalles de estos que ustedes tienen que conocer sí o sí, ¿de acuerdo? Tienen que conocerlo sí o sí y se dedican a las enfermedades laborales, sí o sí se dedican a las enfermedades respiratorias o sí se dedican a la consultoría privada, ¿de acuerdo? Entonces, broncoconstricción alérgica confirmada, hasta el 30% de los trabajadores expuestos crónicamente a las proteínas de la piel o a la orina de ratas, ratones, cobayas o conejos, experimentan síntomas. Estos son unos de los elementos antígenos más importantes, ¿de acuerdo? La exposición al pescado y al marisco es otra causa importante. Entonces, los trabajadores expuestos son pescadores, personal de plantas de procesamiento de alimentos, cocineros y los aficionados a la pesca con caña y cebo también corren este riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, ojo porque 30% de los expuestos crónicamente desatan la asma ocupacional, la desarrollan, ¿de acuerdo? La respuesta aguda y tardía de la vía aérea mediada por IgE frente a antígenos específicos como los ácaros de los cereales y gorgojos y los propios cereales se dan en un pequeño porcentaje de agricultores solamente con atopia previa, ¿de acuerdo? Del 7 al 20% de los panaderos acaban por manifestar síntomas de alergia, no solo, no solo asma ocupacional, rinitis alérgica también, entonces, de cualquier manera, también son enfermedades que por su cronicidad y por la gran cantidad de sintomatología que queda, son incapacitantes, ¿eh? Es el trabajador que siempre está con cuestiones de una nariz constipada, estornudos constantes, rinorrea, ¿no? Y que puedes estarlo confundiendo con rinitis infecciosa, rinitis vasomotora, y simple y sencillamente es rinitis ocupacional, ¿eh? Ojo, es rinitis ocupacional. La prevalencia de la sensibilidad cutánea y respiratoria en látex va en aumento entre los profesionales sanitarios. Entonces, la sensibilidad al látex también desata este, atopias y desata tanto rinitis como asma, ¿no? Entonces hay que estar muy pendientes de esto. Entonces, broncoconstricción alérgica probable se ha comprobado que un número cada vez mayor de sustancias de bajo peso molecular menores a 1000 datos inducen asma en los trabajadores expuestos. Ajá. Se descompone el mecanismo de sensibilización, perdón, se desconoce el mecanismo de sensibilización, pero ciertos rasgos apuntan su origen alérgico. Uno, hipersensibilidad afecta solo al 5% de las personas expuestas. Dos, se observa una latencia entre la exposición y el inicio de la broncoconstricción. Entonces es muy importante, hay un periodo perfectamente bien determinado entre el tiempo en que el paciente se expone y el inicio de la broncoconstricción. Habitualmente el paciente entra a laborar por la mañana o en el turno que le corresponda de 30 minutos a hora y media después ya tiene broncoconstricción, o espasmo bronquial. Número 3, al aumentar la exposición aumenta la incidencia de sensibilidad. Número 4, la exposición a cantidades diminutas de la sustancia determina una broncoconstricción aguda seguida de una respuesta tardía. No suele observarse la hipersensibilidad clásica en las pruebas cutáneas y la frecuencia no aumenta más que en otro tipo de atópicos, ¿no? Extrañamente, los fumadores tienen menos sensibilidad o contrarios de los alérgenos de alto peso molecular. Entonces, son más sensibles los fumadores a los alérgenos de bajo peso molecular que a los de alto peso molecular. ¿Eh? A eso nos estamos refiriendo en esta última parte. Entonces, el compuesto mejor estudiado de esta categoría es el ácido plicático, que es el componente de la serrín del cedro rojo. Entonces, los trabajadores, los trabajadores expuestos, los trabajadores expuestos al, los trabajadores expuestos a la serrín de madera, sobre todo el cedro rojo, desarrollan asma ocupacional. ¿Eh? Ahora, quien no conoce un mueble de cedro rojo, ¿no? Son particularmente hermosos por el color de la madera, que es
un color que va no es precisamente rojo fuerte, sino tendiendo al naranja, y el cedro tiene un olor muy, muy, muy característico, este, agradable. El olor del cedro es un olor agradable, la madera agradable. De hecho, técnicamente, los compuestos del cedro los utilizan para la elaboración de perfumes. Ahí donde ustedes, ahí donde ustedes, por ejemplo, observan los componentes de un perfume, en algunas ocasiones se utilizan maderas, sobre todo para para suavizar otros aromas más fuertes, y se utiliza el cedro, los componentes del cedro rojo. Aproximadamente 4% de los trabajadores expuestos durante un periodo que oscila entre varios meses y años presentan esta sensibilidad. Las personas no atópicas experimentan la sensibilidad con la misma frecuencia que las atópicas, y no hay ninguna característica clínica ni de la historia que permita saber qué trabajadores se verán afectados. Esto en relación al acerrín del cedro rojo. 40% de los pacientes examinados presentan el antígeno IgE específico contra el conjugado de ácido glicático y albúmina humana. La tos y la disnea comienzan de manera insidiosa y tienen un carácter nocturno por la tardanza en la respuesta, lo que dificulta el diagnóstico. Pero además ocurre esto que les estoy comentando. Estos síntomas, nunca se habían presentado antes, es decir, nunca tuvieron un historial de infancia de esta sintomatología. Otra cosa muy diferente es si ustedes tienen a una persona que tiene en su historial disnea, tos y sibilancias desde su infancia, y se incrementan estas con la exposición laboral, ¿no? Este es otra cosa, es lo que les platicaba hace un rato, ¿no? Esto no es asma laboral, la asma laboral es la aparición de sintomatología nueva, de nuevo. Los síntomas y las alteraciones de la función pulmonar se acrecientan con la duración y la intensidad de la exposición. A mayor duración de exposición, a mayor intensidad, los síntomas son mucho más, mucho más graves, ¿de acuerdo? 60% de los trabajadores manifiestan síntomas persistentes 4 años después de terminar la exposición. Esto es muy importante porque si bien es cierto que existen elementos protectores, y uno de los elementos protectores es el dictamen de los médicos de salud en el trabajo o de medicina laboral, que permite alejar al paciente del área de exposición de cualquier área. Alguien que trabaja con cobayos en cuestiones experimentales de medicamentos, en experimentos de conducta, por ejemplo, en ratas, ¿no? Ahora que están de moda los experimentos con ratas no invasivos, todo eso, y que se exponen a la orina, desarrollan sintomatología de asma laboral. Entonces, 60% de esos pacientes van a continuar con síntomas 4 años después de haberse separado del contacto, de haber evitado el contacto. Los trabajadores en quien se tarda el diagnóstico y aquellos que tienen peor función pulmonar al momento del diagnóstico tienen menos probabilidad de recuperarse íntegramente. Esto quiere decir que si tú te tardas en hacer el diagnóstico de asma laboral, el paciente va a tener peor pronóstico. Si tú eres capaz de, primero, número uno, sospechar el diagnóstico, número dos, conocer a qué alérgenos está expuesto el paciente, y número tres, eh, conoces la asociación exposición a antígeno, entonces tú tienes que estar pendiente de diagnosticar asma de inicio tardío. Ojo, esto es lo que se conoce como asma de inicio tardío, ajá, o asma laboral, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que lo consideres si tú trabajas en medicina, tú vas a trabajar en medicina de adultos, ¿no? Si ustedes pudieran asomarse en este momento a la ventana, porque yo tengo una vista desde la parte oriental de la ciudad hacia la Ciudad de México. Si ustedes pudieran asomarse en este momento hacia una ventana, eh, hay una puesta de sol preciosa, hay unos colores, hay un, hay un mosaico de colores en el cielo increíble. Hay tonos rojos, hay tonos naranja, hay tonos azules, hay tonos gris claro oscuros. Todo esto entre una formación de nubes muy, muy bonita. Entonces, asómense a la ventana, ¿no? Si tienen la oportunidad de ver hacia la parte poniente. Si están más o menos en una zona
perdón, en cualquier zona de la ciudad en la que se encuentre, si tienen visión por la ventana, la parte poniente de la ciudad, van a observar esta puesta de sol, ¿no? Que está preciosa en este momento, está terminando, tendrán que asomarse rápidamente, ¿no? Pero bueno, como estamos en clase, no les voy a dar permiso de que vayan a ver la puesta de sol que yo estoy disfrutando en este momento, ¿no? Los isocianatos se utilizan como endurecedores de pinturas, barnices, moldes y plásticos. Y su exposición en particular el isocianato de tolueno, así con doble I, representa la causa más frecuente de asma ocupacional y, ojo, a largo plazo la causa más frecuente de obstrucción física de la vía aérea y de POC, de POC. Entonces, ¿quiénes son los pacientes que tienen más riesgo de desarrollar enfermedad obstructiva bronquial de la vía respiratoria, tanto de forma aguda como en el asma ocupacional, como de forma crónica, como en el POC? Los trabajadores expuestos a plásticos, a moldes, a barnices y a pinturas, ¿sí? Son los que más desarrollan este tipo de enfermedades. Entonces, cuando tú tengas un grupo de trabajadores en estas áreas laborales, bueno, pues su exposición, particularmente si tienen el compuesto de disocianato de tolueno, representan una causa muy común de asma ocupacional demostrado. Entonces, no te va a ser difícil, no te va a ser difícil, no te va a ser difícil, este, eh, elaborar un dictamen, y lo vas a poder realizar, ¿no? Ojalá que alguno de ustedes se decidiera, posterior a terminar la carrera de medicina, por hacer eh, la especialidad en salud en el trabajo. La especialidad en medicina laboral es extraordinariamente amplia, es extraordinariamente importante, ajá, porque los cuidados del trabajador son realmente relevantes porque son la fuerza productiva del país, ¿no? Entonces tú eres capaz de cuidar a la fuerza laboral y tienes una economía eh, que avanza, ¿no? Una economía que empuja a un país hacia el desarrollo, ¿no? En cambio, tienes una población enferma como la población mexicana y tienes deficiencia en formación de trabajadores que no tienen la concepción de salud en el trabajo, entonces pues, hay una cantidad problemática como la que vivimos en México, ¿no? Hasta 20% de los trabajadores expuestos presentan hipersensibilidad respiratoria con asma prolongada, aun cuando se elimine la exposición ocupacional, si está en este rubro que te estoy comentando en este momento, ¿no? Endurecedoras de pinturas, que son catalizadores, barnices, moldes y plásticos, te dan este tipo de situación y tú tienes que tomarlo en cuenta, ¿de acuerdo? ¿Por qué decido hablarte de enfermedades ocupacionales? Porque tú tienes la obligación de conocer de todo. Tienes la obligación de conocer de todo, ¿no? A lo mejor a ti te interesa em, la otorrinolaringología para operar narices y dejarlas bonitas, ¿no? Tú operas una nariz, la dejas preciosa, tu cliente se queda satisfecha con la imagen que obtiene, aunque posteriormente tenga rinitis vasomotoras toda su vida, ¿no? Pues es otra historia. Pero a lo mejor te interesa a ti una cuestión cuanto a la cirugía plástica que va a permitir que tu paciente no sean muy evidentes sus arrugas del rostro, ajá, algunas veces del cuello, pero de repente, este, no hay forma de corregirlas en otras partes del cuerpo y no, eso no es tan útil, esa situación de la cirugía plástica, pero sí es muy rentable, ¿eh? Es altamente rentable, a lo mejor te interesa a ti eso, pero tú tienes la obligación, independientemente de a qué te dediques, de conocer todo lo que en el ámbito respiratorio tiene que ver con la medicina y con la aparición de enfermedades como esta que te estoy detallando en este momento. El diagnóstico se facilita si tienes un elevado índice de sospecha. Es decir, si tú tienes la capacidad de imaginar que el paciente puede tener la enfermedad, es necesario confirmar que los síntomas del paciente obedecen al asma y se relaciona con el entorno laboral. Muy importante. Pero debes de ser capaz tú de tener la sospecha diagnóstica. ¿Cuándo tienes la sospecha diagnóstica? Cuando tú tienes curiosidad científica. Otra cosa es la curiosidad malsana, ¿no? Que te interese saber en qué
en qué labora una persona para ver cuánto gana y a ver si su, su economía es de buen nivel para ver si es tu amigo o no, alguna cosa así, que eso es completamente amoral, ¿no? Ni siquiera inmoral, amoral. Pero el asunto más importante que es cuando tienes la curiosidad científica, la curiosidad médica para sospechar un diagnóstico. Cuando tienes la capacidad de imaginación, si tienes, no tienes la capacidad de imaginación, pues, realmente estás perdido en medicina, ¿no? No tienes mucho que hacer aquí. Entonces es aquí donde el anime nos ayuda. Si no se les ocurre a ustedes voltear hacia el anime, están perdidos. No tienen que ser fans de anime, de cualquiera de las manifestaciones de anime, porque hay cantidad de anime de diferente temática y todo es maravilloso en relación a que te desarrolla una capacidad de imaginación increíble y entonces tú empiezas a tu mente, una vez que relacionas datos, empiezan a llegar las sospechas de diagnóstico, ¿no? Así entonces, así entonces tú tienes un paciente con con neumonía por SARS-CoV-2, está en ventilación mecánica y de repente empieza a, este, a inflarse como un sapo, ¿eh? A inflarse, a empezar a, tocas cuello, tocas tórax y crepita. Tiene gas dentro de cuello y tórax, entonces tiene enfisema subcutáneo, ¿no? Y lo que te hace sospechar eso es inmediatamente, lo que te hace sospechar de eso es ruptura de la vía aérea. Es decir, si tengo aire debajo de la piel, ¿de dónde llegó? Pues solamente de la vía aérea, de una ruptura de la vía aérea. Entonces, las lesiones volumétricas, las lesiones al intubar a un paciente bronco principal izquierdo, derecho, tráquea, son muy frecuentes, pero nosotros tenemos que tener la sospecha de que tienes que tener la capacidad de imaginación y eso solo te lo da el hecho de que te vuelvas adicto al anime, ¿no? Y la verdad es fantástico, ¿eh? Te digo, en cualquiera de las temáticas que desarrollan anime, te convendría voltear a, de repente, este, echarte uno o dos series por semana, ¿no? No tendría nada de malo, ¿no? La combinación de la anamnesis, los datos de la prueba de función pulmonar y la respuesta a los broncodilatadores y las pruebas de reactividad bronquial específica establecen el diagnóstico. ¿De acuerdo? Entonces esto es muy importante porque tienes que confirmar el diagnóstico y las pruebas de función pulmonar son para eso, ¿no? Sobre todo espirometría con respuesta a broncodilatador te está indicando que que el patrón obstructivo de este paciente es reversible. Yo ya te platiqué la vez pasada cómo está esto de la interpretación de la espirometría y todo eso, aunque te haya sido demasiada carga teórica y pesado, ¿no? Hay que recoger cuidadosamente la historia ocupacional de todo paciente asmático que comience en la vida adulta. Diferente al paciente que es asmático desde niño, ¿ah? El paciente que comienza con síntomas en edad adulta, tienes que conocer ampliamente su historia ocupacional, tenerla perfectamente bien descrita, tenerla perfectamente bien guardada en un expediente, porque eso te va a permitir apoyar tu diagnóstico. Conviene saber si los síntomas surgen durante la exposición a un agente concreto o inmediatamente después de la misma. Sin embargo, los síntomas pueden iniciar unas horas después o tener un carácter nocturno. Es decir, el paciente se expone en el día y pum, tiene sintomatología en la noche, ¿no? Y híjole, este, toda la noche se la pasa, sentado porque no puede respirar, tiene sibilancias, tiene tos y disnea, ¿no? Entonces tienes que tener la alta sospecha de que sobre todo si lo tienes en un ambiente laboral de exposición, pues tienes que estar bien pendiente para diagnosticar, ¿de acuerdo? Entonces se debe preguntar a los pacientes por la reducción de los síntomas los fines de semana o en periodos vacacionales. Resulta que estos pacientes cuando llega el fin de semana, disminuye la intensidad de los síntomas, ¿no? Y en periodos vacacionales ni se acuerdan de las molestias, ¿no? Entonces, estos son elementos, son cuestiones muy puntuales que te pueden ir orientando a que la exposición laboral es el elemento importante. Por cierto, se acaba de terminar la puesta de sol que te estaba yo comentando, ahora ya queda solamente algo de penumbra.
y penumbra, porque también se ve bonita, porque es una última luz del día muy tenue, y eso, bueno, pues te debe hacer pensar en que la luz del día siguiente debe ser más bonita, ¿no? Que lo que acaba de en este día de hoy. Pero bueno, es otra historia, ¿no? Eh, no olvidar que el asma puede empezar hasta 10 años después de la exposición inicial. Aquí es muy importante el hecho de que una persona puede tener hasta 10 años trabajando en un lugar y al año 11, al año 12 empezar con sintomatología. No te vayas a imaginar, no te vayas a imaginar que el paciente entra a laborar y en la semana siguiente tiene problemas. Ah, no, 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 esto tiene una tardanza especial. Ajá, tiene un periodo de latencia especial que tienes que tener bien en mente, ¿no? Porque si no te vas a perder en la cuestión de la integridad de este diagnóstico, que es muy importante, te estaba yo platicando desde el principio, ¿no? Los resultados de las pruebas cutáneas positivas o del rash a los alergenos conocidos también respaldan el diagnóstico. Dada la posibilidad de una respuesta tardía, los mediadores portátiles del flujo expiratorio máximo durante 24 horas pueden ser de utilidad. Como el flujómetro que te platicaba, ¿no? Si una persona durante el transcurso del día se toma flujometría y su flujo pico, perdón, es variable, es decir, tiende a la baja y a la alta durante el día, eso es orientador también de afectación bronquial por afectación ocupacional. Las pruebas seriadas de hiperactividad bronquial inespecífica ayudan también a documentar si el asma guarda relación con el trabajo. El descenso de la hiperactividad bronquial fuera del trabajo constituye una prueba sólida de la hipersensibilidad ocupacional que debe reconocer tanto la institución que va a indemnizar al trabajador como la empresa misma, ¿no? Porque, ojo, la indemnización del trabajador a veces es una compensación económica importante, ¿eh? Sobre todo una compensación económica y un periodo de tiempo en el que se dictamina una pensión temporal para que el paciente se recupere. Y todo eso tiene un costo económico. Entonces, muy importante que tú tengas pruebas sólidas para tu dictamen, ajá, en relación a si estamos ante este evento. ¿Qué quiere decir? Tú en algún momento dado vas a laborar en una institución, una empresa o un hospital privado, una clínica privada, te vas a exponer a ciertas situaciones y te dan hipersensibilidad ocupacional, tienes que tener la evidencia de que la hiperactividad bronquial desciende cuando tú no estás en el trabajo, ¿de acuerdo? Las pruebas de reto bronquial con los agentes ocupacionales sospechosos no deben efectuarse a la ligera, es decir, deben de estar en situaciones muy controladas, porque tú aíslas a la gente, lo expones al individuo y el efecto conceptual puede ser grave, ¿no? Entonces se deben de realizar por personal hospitalario experto que disponga de equipos de reanimación, ¿eh? Matas a una persona, ¿eh? Tú logras un extracto de un agente alergeno importante, logras un extracto en buena cantidad y calidad del mismo y expones a tu personal a tu paciente para comprobar si es cierto que eso es lo que le causa el problema y lo llevas a un paro cardiorrespiratorio, por una situación este, de, de, este, de respuesta alérgica grave, ¿no? Sin embargo, la respuesta significativa de la vía aérea a una provocación específica sigue constituyendo el medio más convincente para establecer la relación causal, siempre y cuando se descarte una respuesta irritativa inespecífica, que esa es otra historia un poquito más complicada, ¿de acuerdo? Eh, Tú me caes bien, sabes que si me correspondes, me correspondes cuando me califiques y me des un dictamen, gracias, ¿de acuerdo? ¿Cuándo me vas a calificar tú a mí como médico? Cuando yo tenga una enfermedad particular, me tengas que elaborar un dictamen. Cuando tú lo llegues a hacer de manera profesional, yo te voy a estar muy agradecido, ¿no? No, acuérdate, yo también soy trabajador, tú vas a ser trabajador, entonces tienes que ser capaz de elaborar dictámenes profesionales, es decir, hacer diagnósticos profesionales, porque de lo contrario, se inmiscuyen muchas cuestiones políticas de corrupción. No sirve, ¿no? Eso no sirve. Lo, la, la vacuna más eficaz contra la corrupción es
la actitud científica y la actitud profesional que tú debes de tener en todo momento, ¿no? Entonces, finalmente, finalmente, si tienes alguna duda, ajá, finalmente, si tienes alguna duda, si alguien quiere preguntar algo, si alguien quiere corroborarlo, Doctor, en cuanto al tratamiento de este asma, ¿es dependiendo del agente causal? ajá, el tratamiento número uno es separar al trabajador de la exposición. Y te he estado repitiendo a lo largo de la presentación que esto mejora los síntomas y además desaparecen, ¿eh? Aunque a veces tardan, te decía yo, hasta 4 años. Pero ese es el tratamiento base. ¿Ah? Porque lo otro es que tú utilices sintomáticos. Vamos, utilizamos bloqueadores de leucotrienos como safirlukasa, montelukast, utilizamos broncodilatadores de corta acción combinados, simples o combinados, utilizamos broncodilatador de larga vida media en combinación con esteroides, utilizamos esteroides por sí solos, utilizamos antihistamínicos sistémicos de manera crónica y todo esto lleva a disminuir los síntomas. Pero mientras tú tengas en exposición al trabajador, no lo vas a curar, no lo vas a curar. Ah, y la preciosidad que están viendo es mi. Sí, siguen viendo la diapositiva. Sí, sí, sí. Sí, doctor, sí Sí, se ve. doctor. La preciosidad que están viendo es mi nieta, ¿no? Cuando acaba de nacer. Ahora ya tiene 4 años, ¿no? Este, entonces, lo más importante en relación al diagnóstico diferencial entre un asma desde la infancia, real y el asma como todo el mundo lo discute, y el asma laboral es la exposición. ¿Cómo curas el asma quitando la exposición? Fíjate bien que a veces es solamente quitar de un área de trabajo. Es decir, tienes un trabajador que tiene 10 años en un área de pintura y te desarrolla sintomatología y es grave la sintomatología. A veces basta con que lo envíes al almacén, ¿no? Con que tú dictamines que el paciente vaya al almacén donde está el producto terminado, empacado, y solo es para distribución, entonces ya disminuye la exposición y disminuye la sintomatología. ¿Ah? Pero en ocasiones hay que dictaminar pensión de esos trabajadores, ¿eh? Y hay que ser honesto con la empresa, con la institución y con el trabajador. Aquí la parte clave es que tú no vas a ser un médico que quede bien con una institución, un médico que quede bien con una empresa o que quede bien con un trabajador, sino un profesional que integre dictámenes perfectamente elaborados y que a final de cuentas el rigor científico lleva a quedar bien con todo el mundo. El diagnóstico a medias, mal hecho, mal integrado un historial laboral, mal integrado un historial clínico, mal integrado una revisión de áreas laborales, todo eso, bueno, pues lleva a que termine todo esto en disgustos de una de las partes, ¿no? Una de las partes. Entonces, en la cuestión de la conciliación, es decir, en la cuestión de donde tienes que arreglar una relación laboral, siempre va a haber alguien que quede a disgusto, pero si tu trabajo es profesional y con rigor científico, no va a haber ningún problema, ¿no? No vas a tener problema. Entonces, ¿qué hay del tratamiento? Quitar de la exposición al trabajador. Y si eso implica un dictamen de pensión, lo tienes que hacer. ¿Ah? Si tú tienes si tú tienes una exposición determinada y el paciente no mejora con sintomáticos, tienes que dictaminar pensión primero temporal por 2 años, mi institución la da por 2 años y posteriormente se emite un dictamen permanente, ¿no? Dependiendo del tiempo que elaboró el paciente, dependiendo del daño que tenga, dependiendo si ya desarrolló no solo asma laboral, sino EPOC, asociado a exposición a plásticos, todo esto. Entonces tenemos que reconocerle eso, ¿no? El trabajador que honestamente ha dedicado su vida a una exposición que lo lleva a una enfermedad grave, pues eh, tienes que saber que requiere una compensación por ley, ¿eh? Por ley. Es una cuestión legal, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso, ¿no? Entonces, el tratamiento
es como el tratamiento del otoasma, pero aquí tienes que quitarlo de la exposición laboral, punto. ¿Sale? Esa es la parte clave, ¿no? ¿Sale? Sí es cierto, hay mucha gente que se va por la fácil, sobre todo en las empresas mexicanas, que son la, las empresas mexicanas son la mugre más grande del mundo, ¿no? Detectan a un paciente con un tipo de situación de esta y pues, lo despiden, ¿no? O sea, sabes que hasta aquí llegaste, ¿no? En lugar de... Entonces aquí tú intervienes como institución cuando te encuentras en una institución de protección social, ¿no? La nuestra, por ejemplo, tiene esa vertiente. La nuestra tiene esa vertiente. Nosotros nos enteramos de... ¿Se prendió solo? No, debe ser mamá. Nuestra institución tiene la vertiente de que tiene la situación del... ¿Dónde? No bajé su ropa. Nuestra institución tiene la vertiente de que eh, de que tiene que apegarse a cuestiones constitucionales y a protecciones laborales, ¿no? Entonces nosotros nos enteramos del caso de una empresa de productos eléctricos donde empezaban a caer los trabajadores como moscas por enfermedad fibrótica pulmonar, fibrótica grave, ¿no? Entonces empezaron a caer como moscas y los empezaron a despedir, ¿no? Cuando nos enteramos de la situación, nosotros elaboramos los primeros dictámenes. A mí me tocó elaborar los primeros dictámenes reconociendo la exposición de la empresa y reconociendo el, la situación de afectación laboral. Y la empresa empezó a reconocer, porque empezó a tomar en cuenta nuestros dictámenes, ¿no? Entonces, rescatamos a las primeras 3 o 4 personas y posteriormente la empresa ya se vio en la obligación de otorgar protección a los trabajadores, de otorgar rotación para no exposición permanente, de estar haciendo pruebas de laboratorio, de imagen. Entonces, también las empresas, si laboras con ellas y las convences, terminan, terminan entrando a la cuestión reglamentaria y legal, ¿no? Pero la mayoría de empresas en México detectan un trabajar con esta condición y al día siguiente está en la calle, ¿no? Y con una mano en la cintura, porque pues México es un país de, de, de muy poco apego a lo profesional y a lo científico. Tú debes de ser profesional y científico, punto, ¿no? Entonces, en este tipo de dictamen no cabe tu apreciación personal, aquí cabe la rigurosidad del diagnóstico y la rigurosidad de tu estudio para que fundamentes tu dictamen y este sea favorable para todos, ¿no? Para todos, porque al final de cuentas es favorable para todos, ¿no? Entonces, bueno, finalmente porque también la empresa que la que te estoy comentando, sufrió demandas y tuvo pérdida, ¿no? Entonces lo empezaron a pensar varias veces, ¿no? Entonces ha cambiado eso, pero te estoy hablando en los últimos 10 años de 1 o 2 empresas, ¿no? Todas las demás siguen laborando fuera de la ley en muchos aspectos, ¿no? Y a ti te corresponde un poco de esa justicia social si eres capaz de ser un buen médico, ¿no? Ahora que tú me haces esa pregunta, si te interesara hacer medicina laboral, es un área amplísima, amplísima, con una capacidad de desarrollo extraordinario, con un muy buen nivel de ingresos en nuestra institución, ganan muy bien los médicos de salud laborales, son privilegiados. Y bueno, pues aparte, la compensación de hacer las cosas como se debe, ¿no? Bien hechas. Entonces, es una residencia médica, es una especialidad médica, la salud laboral o salud en el trabajo, ¿de acuerdo? Finalmente, si no tienes una pregunta más, este, por aquí nos estamos escuchando y viendo el miércoles. Yo entre mañana y pasado les envío ya los otros artículos para ver si alguien se decide a irlos preparando para exposición. Yo creo que estos con un poco más de premura, es decir, con un poco menos de tiempo para preparación, pero yo estoy pensando que con igual calidad que los chicos que pusieron el primer tema, ¿de acuerdo? Bueno, pues por aquí nos vemos el miércoles. ¿Sale? Sí, doctor. Gracias. Gracias. Hasta Nos luego. vemos, doctor, que esté muy bien. Igualmente, buenas noches a Gracias. todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.